Retomamos con el capítulo 24. ¿Se acuerdan cuando yo les digo siempre qué lindo que es el libro del Génesis, los relatos que tiene, coloridos? Bueno, estamos delante de uno de los mejores relatos del libro del Génesis. Es un relato largo, pero está elaborado de tal manera que para empezar a analizarlo lo tenemos que ver en su conjunto primero, como para después empezar a desmenuzarlo un poquitito. Leo entonces del 24, del 1 al 67. Abraham ya era un anciano de edad avanzada y el Señor lo había bendecido en todo. Entonces dijo al servidor más antiguo de su casa, el que le administraba todos los bienes: coloca tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no buscarás una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos con los que estoy viviendo, sino que irás a mi país natal y de allí traerás una esposa para Isaac. El servidor le dijo: si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿debo hacer que tu hijo regrese al país de donde saliste? Cuídate muy bien de llevar allí a mi hijo, replicó Abraham. El Señor, Dios del cielo, que me sacó de mi casa paterna y de mi país natal, y me prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti, a fin de que puedas traer de allí una esposa para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre del juramento que me haces, pero no lleves allí a mi hijo. El servidor puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le prestó juramento respecto de lo que habían hablado. Luego tomó 10 de los camellos de su señor, y llevando consigo toda clase de regalos, partió hacia Aram Naharaim, hacia la ciudad de Nahor. Allí hizo arrodillar a los camellos junto a la fuente, en las afueras de la ciudad. Era el atardecer, la hora en que las mujeres salen a buscar agua. Entonces dijo: Señor, Dios de Abraham, dame hoy una señal favorable y muéstrate bondadoso con mi patrón Abraham. Yo me quedaré parado junto a la fuente, mientras las hijas de los pobladores de la ciudad vienen a sacar agua. La joven a la que yo diga: por favor, inclina tu cántaro para que pueda beber, y que me responda: toma, y también daré de beber a tus camellos, esa será la mujer que has destinado para tu servidor Isaac. Así reconoceré que has sido bondadoso con mi patrón. Aún no había terminado de hablar cuando Rebeca, la hija de Betuel, el cual era a su vez hijo de Milcá, la esposa de Nahor, el hermano de Abraham, apareció con un cántaro sobre el hombro. Era una joven virgen de aspecto muy hermoso que nunca había tenido relaciones con ningún hombre. Ella bajó a la fuente, llenó su cántaro y cuando se disponía a regresar, el servidor corrió a su encuentro y le dijo: por favor, dame un trago de esa agua que llevas en el cántaro. Bebe, señor, respondió ella, y bajando el cántaro de su hombro, se apresuró a darle de beber. Después que lo dejó beber hasta saciarse, añadió: también sacaré agua hasta que tus camellos se sacien de beber. Enseguida vació su cántaro en el bebedero y fue corriendo de nuevo a la fuente hasta que sacó agua para todos los camellos. Mientras tanto, el hombre la contemplaba en silencio, deseoso de saber si el Señor le permitiría lograr su cometido o no. Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo y lo colocó en la nariz de la joven. Luego le puso en los brazos 2 pulseras de 10 siclos. Después le preguntó: ¿de quién eres hija? ¿Y hay lugar en la casa de tu padre para que podamos pasar la noche? Ella respondió: soy la hija de Betuel, el hijo que Milcá dio a Nahor. Y añadió: en nuestra casa hay paja y forraje en abundancia y también hay sitio para pasar la noche. El hombre se inclinó y adoró al Señor diciendo: bendito sea el Señor, Dios de mi patrón Abraham, que nunca dejó de manifestarle su amor y su fidelidad. Él ha guiado mis pasos hasta la casa de sus parientes. Entretanto, la joven corrió a llevar la noticia a la casa de su madre. Rebeca tenía un hermano llamado Labán. Este apenas vio el anillo y las pulseras que traía su hermana y le oyó contar todo lo que el hombre le había dicho, salió rápidamente y se dirigió hacia la fuente en busca de él. Al llegar lo encontró con sus camellos junto a la fuente. Entonces le dijo: ven, bendito del Señor, ¿por qué te quedas afuera, si yo he preparado mi casa y tengo lugar para los camellos?
El hombre entró en la casa, enseguida desencillaron los camellos, les dieron agua y forraje, y trajeron agua para que él y sus acompañantes se lavaran los pies. Pero cuando le sirvieron de comer, el hombre dijo: no voy a comer si antes no expongo el asunto que traigo entre manos. Háblale, respondió Labán. Él continuó: yo soy servidor de Abraham. El Señor colmó de bendiciones a mi patrón y lo hizo prosperar, dándole ovejas y vacas, plata y oro, esclavos y esclavas, camellos y asnos. Y su esposa Sara, siendo ya anciana, le dio un hijo, a quien mi patrón legó todos sus bienes. Ahora bien, mi patrón me hizo prestar un juramento diciendo: no busques una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos, en cuyo país resido. Ve, en cambio, a mi casa paterna y busca entre mis familiares una esposa para mi hijo. Y si la mujer se niega a venir conmigo, le pregunté, pero él me respondió: el Señor, en cuya presencia he caminado siempre, enviará su ángel delante de ti y hará que logres tu cometido, trayendo para mí una esposa de mi propia familia, de mi casa paterna. Para quedar libre del juramento que me haces, debes visitar primero a mis familiares. Si ellos no quieren dártela, el juramento ya no te obligará. Por eso, hoy, al llegar a la fuente, dije: Señor, Dios de mi patrón Abraham, permíteme llevar a cabo la misión que he venido a realizar. Yo me quedaré parado junto a la fuente, y cuando salga una joven a buscar agua, le diré: déjame beber un poco de agua de tu cántaro. Y si ella me responde: bebe, y también sacaré agua para que beban tus camellos, esa será la mujer que tú has destinado para el hijo de mi señor. Apenas terminé de decir estas cosas, salió Rebeca con un cántaro sobre el hombro, y cuando bajó a la fuente para sacar agua, le dije: por favor, dame de beber. Ella se apresuró a bajar el cántaro de su hombro y respondió: bebe, y también daré de beber a tus camellos. Yo bebí, y ella dio agua a los camellos. Le pregunté: ¿de quién eres hija? Soy hija de Betuel, el hijo de Milcá, que Milcá dio a Nahor, respondió ella. Yo le puse el anillo en la nariz y las pulseras en los brazos. Y postrándome, adoré y bendije al Señor, el Dios de Abraham, que me guió por el buen camino para que pudiera llevar al hijo de mi patrón una hija de su pariente. Y ahora, si ustedes están dispuestos a ofrecer a mi patrón una auténtica prueba de amistad, díganmelo. Si no, díganmelo también. Así yo sabré a qué atenerme. Labán y Betuel dijeron: todo esto viene del Señor. Nosotros no podemos responderte ni sí ni no. Ahí tienes a Rebeca, llévala contigo y que sea la esposa de tu patrón, como el Señor lo ha dispuesto. Cuando el servidor de Abraham oyó estas palabras, se postró en tierra delante del Señor. Luego sacó unos objetos de oro y plata y algunos vestidos y se los obsequió a Rebeca. También entregó regalos a su hermano y a su madre. Después él y sus acompañantes comieron y bebieron y pasaron la noche allí. A la mañana siguiente, apenas se levantaron, el servidor dijo: déjenme regresar a la casa de mi patrón. El hermano y la madre de Rebeca respondieron: que la muchacha se quede con nosotros unos 10 días más, luego podrás irte. Pero el servidor replicó: no me detengan, ahora que el Señor me permitió lograr mi cometido. Déjenme ir y volveré a la casa de mi patrón. Ellos dijeron: llamemos a la muchacha y preguntémosle qué opina. Entonces llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella. Ellos despidieron a Rebeca y a su nodriza, lo mismo que al servidor y a sus acompañantes, y la bendijeron diciendo: hermana nuestra, que nazcan de ti millares y decenas de millares, y que tus descendientes conquisten las ciudades de sus enemigos. Rebeca y sus sirvientas montaron en los camellos y siguieron al hombre. Este tomó consigo a Rebeca y partió. Entretanto, Isaac había vuelto de las cercanías del pozo de la Jai Roí, porque estaba radicado en la región del Negev. Al atardecer salió a caminar por el campo y vio venir unos camellos. Cuando Rebeca vio a Isaac, bajó del camello y preguntó al servidor: ¿quién es ese hombre que viene hacia nosotros por el campo? Es mi señor, respondió el servidor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió. El servidor contó a Isaac todas las cosas que había hecho, y éste hizo entrar a Rebeca en su carpa. Isaac se casó con ella y la amó. Así encontró un consuelo después de la muerte de su madre. Este relato es la más larga y una de las más artísticas composiciones del libro del Génesis. ¿A qué tradición pertenece? Ya vamos estando cancheros con este tema.
por lógica pertenece a la tradición yavista, la más colorida de todas. Voy a decir algunas generalidades, por eso es que me interesaba leer el relato completo primero, ¿no? Y después vamos analizando como hacemos siempre. La tradición se unía a la de Ismael en la región sur del Negev. Acuérdense, capítulo 16 del libro del Génesis. Fíjense que el siervo de Abraham conduce a Rebeca directamente ante Isaac en la referencia del pozo Beer Lahai Roi, ¿se acuerdan? Que aparece en el final de nuestro relato en los versículos 62 al 64. Después vamos a decir algo más de esto también. No hay indicios de conexión con la tradición de Mamre, que solo se podría deducir del hecho de que este relato sigue inmediatamente al relato sacerdotal de la sepultura de Sara, en la cueva de Macpelá, en Mamre, pero no es explicación suficiente como para conectar ambos relatos. Además, el yavista no tiene una noticia explícita sobre la muerte de Abraham en Mamre. De hecho, el yavista no dice nada de esto. Los datos de los que disponemos nos llevan a suponer que los últimos hechos de Abraham, tanto en la tradición yavista como en la tradición eloísta, están relacionados siempre con el sur de Palestina. Es posible que el yavista contara la muerte de Abraham en algún momento de todo este relato. Eso explicaría ciertas cosas que llaman la atención, como por ejemplo esto que les decía recién, que el siervo vaya directamente a Isaac cuando regresa, y que el relato entonces, si es que fue así, fue omitido, me estoy refiriendo al relato yavista de la muerte de Abraham, fue omitido para justificar el capítulo 25, en donde va a estar relatada la muerte de Abraham. Entonces, para que no haya dos relatos, se sacó de acá y quedó el del capítulo 25. Podría ser. El relato actual está notablemente reelaborado. Esto se nota en lo artificial de ciertos diálogos, en los paralelos que hay, en las repeticiones, en el contrapeso de las escenas que están conectadas por breves pasajes narrativos. Otra cosa más, la ausencia de intervenciones divinas explícitas, quiero decir, manifiestas, lo distinguen de otros relatos patriarcales. Fíjense, no sé si se dieron cuenta, está compuesto de una serie sucesiva de diálogos entre Abraham y su siervo, versículos 1 al 9, el siervo y Dios, versículo 10 al 14, el siervo y Rebeca, versículo 15 al 27, el siervo y Labán, versículo 28 al 49, y el siervo y la familia de Rebeca, versículo 50 al 57. Luego termina narrativamente. Bueno, en el contexto donde fue ubicado, el relato juega de transición entre lo que llamamos el ciclo de Abraham y la continuación de la historia patriarcal con la descendencia de Rebeca, como conector. La intención teológica, si vamos a mirar esto, es clarísima. Todo está sometido a la mano conductora de Dios, aparece a lo largo de todo el relato, ya iremos consignando esto a medida que lo vayamos analizando. El manejo casi invisible de los hechos, en vez de manifestaciones directas o intervenciones directas, es señal de una teología como mucho más elaborada. La esposa de Isaac tenía que ser designada por Dios, y ella además tenía que volver a la tierra de la promesa, no podía quedarse allá. Lo vamos a ver bien. El tema es fundamentalmente el mismo que encontrábamos en la historia de Sara, que concibe a Isaac en edad avanzada, ¿no? Tanto la elección como la acción divina están presentes en los dos relatos. Esto como consideraciones generales. Vamos a empezar a ir viendo el relato de a poquitito. Vamos al primer diálogo. Entonces Abraham ya era un anciano de edad avanzada, y el Señor lo había bendecido en todo, y viene este diálogo de Abraham con su siervo, donde le pide que prometa
realizar esta misión que le encomienda. Bueno, a ver, no lo leo, lo acabamos de leer. No hay ninguna indicación sobre el lugar donde se desarrolla esta primera escena. No tenemos idea dónde. Como decíamos al principio, la conexión con el capítulo 23 me sugeriría que estamos en las inmediaciones de donde terminó el capítulo 23, pero no lo podemos afirmar. La iniciativa de Abraham para preparar la boda de su hijo está perfectamente de acuerdo con las costumbres de la época, era algo absolutamente esperable. El siervo del que se habla acá quizá sea, no se lo nombra, pero quizá sea Eliezer, el del capítulo 15, ¿se acuerdan? En el relato de la alianza que justamente corresponde también a la tradición yavista. Sea quien sea, es un personaje importante que evidentemente goza de la confianza completa de Abraham para que le encomiende semejante misión, ¿no? El juramento por los órganos genitales que eran considerados, ¿se acuerdan que ya lo hablamos esto, ¿no? Como los transmisores de la vida, el varón era el que ponía la simiente, añade solemnidad al juramento como tal, ¿no? Evidente. El nombre aplicado a Yahvé, el Dios del cielo y de la tierra, que aparece en el versículo 3, que no es empleado en ningún otro lugar del Génesis, también agrega una cuota como de formalidad y también le da una nota universal al texto y a la noción de Dios. La primera recomendación que Abraham le da al siervo es negativa. Isaac no debe casarse con una mujer cananea. A ver, en el terreno profano esta prohibición podría explicarse por la costumbre endogámica que solía haber entre las tribus seminómades, pero en el terreno teológico, como acá evidentemente predomina, digamos, o es más importante, tiene por objeto evitar el contacto con los habitantes de Canaán religiosamente impuros. Esto será algo que posteriormente será elaborado, pero que es trasladado obviamente a las historias patriarcales. La segunda recomendación, así como dijimos que esta primera fue negativa, la segunda es positiva. Debe buscar una esposa para Isaac entre los parientes de Abraham, la cual, aunque también va a ser pagana, estaba probablemente más abierta a la acción divina, ¿no? Estas dos recomendaciones aparecen relacionadas principalmente con la promesa de la descendencia. ¿Por qué digo esto? Porque la tercera y la cuarta recomendación, que están anticipadas por la pregunta del siervo, vieron en el versículo 5, donde dice, y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, debo hacer que tu hijo regrese al país donde saliste. Estas más bien se refieren a la promesa de la tierra. De todos modos, el relato en el versículo 7 deja en claro que por la fe de Abraham en la certeza de la promesa de Dios, esto ya de por sí asegura anticipadamente la misión del servidor de Abraham, ¿no? Es una misión prácticamente bendecida por Dios ya desde el principio. La referencia al ángel, para evitar el antropomorfismo, como decíamos antes, sugiere una composición más bien tardía, una teología más elaborada. Esta primera escena aparece como fíjense el clima, ¿no? Como una instrucción hecha por Abraham a su siervo prácticamente en el lecho de su muerte. El juramento tan solemne que se le exige al siervo parecería estar indicando que seguramente Abraham no va a poder corroborar el cumplimiento de la misión encomendada, ¿no? Algunos comentaristas, con lo que decíamos antes respecto del posible relato yavista de la muerte de Abraham, sugieren que tal vez después del versículo 9 figuraría esta noticia de la muerte de Abraham, lo cual explica lo que decíamos antes, que en el versículo 36 se diga que Isaac posee toda la propiedad ya, y lo que decíamos antes, que en el versículo 65 lo nombre como mi señor a Isaac, el mismo siervo que es en realidad el siervo de Abraham, según el comienzo del relato.
De ser esto así, el pasaje, entonces, como dijimos antes, había sido omitido, suprimido, para privilegiar el del capítulo 25 que vamos a leer enseguida. Del 10 al 14, viene la otra sección donde llega al lugar, tomó los 10 camellos, llevando consigo, el versículo 11, hizo arrodillar a los camellos junto a la fuente, en las afueras de la ciudad, y viene todo este tema del diálogo que tiene con Dios. A ver, el siervo viaja a Aram Naharashim, literalmente la Siria de los dos ríos. Es una región de Mesopotamia que está al norte de la Mesopotamia. Lo aclaro porque según el capítulo 11, versículo 31, la familia de Abraham no venía de acá, sino que vivía en Harán. ¿Se acuerdan? Que lo habíamos visto en el mapa y todo. Que era una antigua ciudad a orillas del río Balik, que era un afluente del Éufrates. Ya lo habíamos comentado esto. Evidentemente acá tenemos dos tradiciones distintas. Otra vez, la escena del versículo 11, cuando llega al pozo o a la fuente con los camellos y todo esto, es una típica escena oriental. Estamos perfectamente ubicados en espacio y tiempo. El signo que el servidor le pide a Dios, en realidad es un hecho de sentido común. Que este signo sea tan obvio que de hecho el siervo podría haber reconocido sin la ayuda divina, que sea relacionado con lo sobrenatural, es lo que le da justamente su nota teológica. Esa es la gracia, justamente. A partir del 15 hasta el 27 viene todo el relato del encuentro. En primer lugar aparece la genealogía de Rebeca. Estos primeros versículos evidentemente presentan un toque, podríamos decir, armonizante. ¿Por qué? A ver, según una tradición, ella sería hija de Nahor. ¿Se acuerdan? Que es el hermano de Abraham. En el capítulo 29, ya llegaremos, en el versículo 5, Labán, el hermano de Rebeca, va a ser llamado hijo de Nahor. Por acá tenemos una tradición. Esta genealogía concuerda con el capítulo 24, nuestro capítulo, versículo 48. Ojo, si la palabra que aparece ahí, hebreo, se toma en sentido estricto de hermano de sangre, y no como pariente. De hecho, el libro del pueblo de Dios la traduce más bien como pariente. La tradición sacerdotal, en cambio, la identifica con la hija de Betuel, que es hijo de Nahor y de Milcá, como va a aparecer en el próximo capítulo, en el capítulo 25, versículo 10. ¿Qué hizo entonces el redactor? Armonizó las dos tradiciones, introduciendo en el texto el nombre de Betuel. Aparece en el versículo 15, en el versículo 24, y va a volver a aparecer después en el versículo 47. Que de hecho, no sé si recuerdan el relato que acabamos de leer, no aparece en el relato, no aparece como interviniendo en el relato, simplemente se lo nombra, pero no interviene en el relato. Evidentemente, esto fue sumado para armonizar las distintas tradiciones sobre la genealogía de Rebeca. Después de mencionar su genealogía, su linaje, el autor la describe, versículo 16, lindísimo. La descripción corresponde al ideal de la esposa, hermosa y virgen, la palabra betulá en hebreo. Y fíjense, al concepto virgen se le añade la expresión paralela, pues es una expresión paralela, innecesaria, de que no había tenido relaciones con ningún hombre. A nosotros eso nos hace acordar a Lucas 1:34, ¿se acuerdan? En el relato de la Anunciación, ¿no? El motivo teológico, que dijimos que está
presente a lo largo de todo el relato, se insinúa en el versículo 21. Deseaba de saber si el Señor le permitiría lograr su cometido o no. ¿Qué dice? La entrega de los regalos en el capítulo 22 anticipa el matrimonio, que en la perspectiva del autor ya es un hecho, porque Dios ya había dado el signo, por lo tanto, la cosa iba a funcionar perfectamente. Esto tendría que haber sorprendido a Rebeca, si todavía Rebeca no sabe nada. ¿De dónde venían esos regalos? El porqué de esos regalos. Seguramente por esto se repite otra vez más adelante la entrega de los regalos en el versículo 53. La serie de preguntas y respuestas que hay entre el versículo 23 y 26 suena como un poquito forzada. Sugiere esto que decíamos antes de la reelaboración del material. Y finalmente, en el versículo 27 aparece el amor y la fidelidad. Versículo 27 dice, diciendo: bendito sea el Señor Dios de mi patrón Abraham, que nunca dejó de manifestarle su amor y su fidelidad. Él ha guiado mis pasos hasta la casa de sus parientes. Bueno, estas dos actitudes, el amor y la fidelidad, son las actitudes básicas de Dios para con el ser humano. Y son dos palabras que van a tener un largo recorrido en el Antiguo Testamento. Gesed y Emet, ¿sí? Que van a volver a aparecer en muchas oportunidades. Luego continúa la sección del versículo 28, una larga sección del versículo 28 al versículo 49. Vieron que arranca: entre tanto la joven corrió a llevar la noticia a la casa de su madre. Bueno, evidentemente que esto de la casa de su madre indica que el padre, sea quien sea, Betuel o Nahor, ya habría muerto. En el versículo 31 aparece la expresión bendito de Yahvé. Resulta extraña en labios de un politeísta como Labán. ¿Sí? Estamos en contexto politeísta, en contexto pagano. Si bien familiar de Abraham, pero contexto pagano al fin, ¿no? Vieron que aparece el deseo del siervo de no comer antes de presentar aquello para lo que había venido, ¿no? Esto evidentemente está al servicio de dejar bien en claro la importancia de la misión que trae el siervo, la importancia que reviste para su señor. Las palabras que se repiten, por eso además no lo volví a leer ahora, prácticamente repiten todo lo que había dicho anteriormente, para nosotros pueden parecer una repetición innecesaria, pero el autor hace que el siervo insista nuevamente en la riqueza de Abraham y que ahora toda esa riqueza le pertenece a Isaac, seguramente con la intención de impresionar a Labán. El discurso se corresponde casi palabra por palabra con lo que había sucedido antes, excepto en dos cosas. No se menciona la recomendación de Abraham de que el siervo debía volver sin la mujer, si se negaba a acompañarlo, tal vez porque se consideraba medio ofensivo para la cortesía oriental, o tal vez para de ninguna manera mencionar esa posibilidad. Esa es una de las cosas que cambia. Y la otra es que los regalos se los entregó después de preguntarle a Rebeca quién era hija. ¿Se acuerdan que en el relato original, no cuando se hace referencia a él, se los dio de entrada, que hicimos mención de esto? Bueno, estas son las dos diferencias que hay respecto de lo que había ocurrido en realidad. La nota teológica de que Dios dirige los acontecimientos está permanentemente presente. Dios, sin duda, ha dado éxito al viaje. Había aparecido la referencia que habíamos dicho recién en el versículo 21, vuelve a aparecer acá en el versículo 40 y en el 42, y volverá a aparecer finalmente en el capítulo 56. Y en el versículo 49, curioso, el versículo 49 del libro del pueblo de Dios dice: y ahora, si ustedes están dispuestos a ofrecer a mi patrón una auténtica prueba de amistad, literalmente el versículo 49 dice: si ustedes hacen misericordia y verdad con mi Señor. Son los mismos atributos aplicados a Dios en el versículo 27 que habíamos mencionado recién, Gesed y Emet, ahora dichos
sobre la persona de Labán. Evidentemente acá hay una relación intencional. Luego viene la parte del 50 al 57, este diálogo con la familia. En el versículo 50, el texto masorético, ¿se acuerdan cuál era el texto masorético? Que se considera como el texto base del Antiguo Testamento en hebreo, dice Labán y Betuel. De hecho, el libro del pueblo de Dios traduce de esta manera. Pero el hebreo Betuel se suele corregir en muchas traducciones por Betó, que significa familia. La corrección se entiende por esto que decíamos antes, porque en el relato no se supone la presencia de Betuel en ningún momento. Esto que habíamos dicho que no interviene. Bueno, entonces por eso muchas traducciones hablan más bien de la familia y no de Betuel. Seas cuales sean los motivos de Labán para aceptar el ofrecimiento, por su hermana, me refiero, la afirmación de que esto viene de Yahvé está de acuerdo con la intención teológica del autor, ¿no? Este es el sentido. La entrega de los regalos a la muchacha y a su familia con ocasión de un matrimonio también. Esto es una costumbre muy bien atestiguada tanto en la literatura siria como en la literatura babilónica. Estamos en algo absolutamente normal. El hecho de que el siervo quiera partir en contra de la costumbre oriental en estas ocasiones le agrega tensión al relato y refuerza además esto que decíamos antes, la idea de que el objetivo de la misión ya está cumplido. El Señor les permitió llegar a su cometido, como dice el versículo 56. Por lo tanto, no hay ninguna razón para quedarse, para esperar. Y se le pide el consentimiento a Rebeca. Ojo, el consentimiento de irse, no del matrimonio, porque de eso no tenía por qué dar el consentimiento. ¿Por qué? Porque según el derecho antiguo, la mujer casada podía quedarse en la casa paterna. Recuerden, no necesariamente hay amor acá. Después el texto va a decir que Isaac la amó, ¿no? Pero digo, la mujer estaba para engendrar hijos, entonces no importa dónde estaba la mujer, podía quedar en la casa paterna y aún engendrar hijos para su esposo. Del versículo 58 al 61, entonces viene la aceptación por parte de Rebeca cuando le preguntan, y la bendición de Rebeca por parte de la familia recuerda el tema general de la gran descendencia que encontramos en todos los relatos patriarcales. Está en sintonía con lo que ya venimos viendo. Y después tenemos la parte final del relato, del 62 al 67. El relato concluye en ver la Jai Roí, donde tal vez se conservó la tradición. ¿Sí? Esta referencia que ya nos viene de la tradición yavista, ya lo sabemos. La expresión del versículo 63 de qué era lo que estaba haciendo Isaac en el campo es una traducción insegura. La traducción de la Nácar Colunga es una famosa traducción española. Dice para lamentarse. ¿Vieron cómo termina, no? Así encontró consuelo después de la muerte de su madre, dice el versículo 67. Entonces opta por lamentarse. La Biblia de Jerusalén y el libro del pueblo de Dios hablan de paseo o estaba caminando por el campo. Bueno, puede ser más probable una sugerencia moderna. ¿Por qué digo moderna? Y porque surgió de una regla, de la comunidad hallada en los manuscritos del Mar Muerto, de la comunidad de Qumran. Tienen referencia de esto, ¿no? Bueno, ahí aparece la misma palabra con la significación de cavar un hoyo, como un eufemismo sinónimo de mover el vientre. Podría ser, tranquilamente. ¿Qué estaba haciendo Isaac caminando por el campo solo? Bueno, evidentemente estaba buscando un lugar tranquilo donde hacer lo que tenía que hacer. Versículo 65, Rebeca cubre el rostro, de acuerdo con la costumbre, que se prohibía al hombre ver a su esposa antes del matrimonio. Ya vamos a ver que con la historia de Jacob va a volver a aparecer este tema. Algunos autores
eligen situar el relato original de la muerte de Abraham, del que venimos hablando, estoy hablando del relato yavista de la muerte de Abraham, que desconocemos, después del versículo 61, lo cual también explicaría el viaje del siervo hasta el sur, hasta el Negev, que de otro modo sería inexplicable, como ya dijimos, y también el hecho de que se refiera a Isaac como mi señor en el versículo 65. En este caso, si esto llega a ser así, el versículo 67 debería decir su padre en vez de su madre. Este que leímos recién. Así encontró un consuelo después de la muerte de su padre, tendría que ser. Si es que en el relato original del chavista, después del versículo 61, estaba la noticia de la muerte de Abraham. Estos versículos finales son un resumen de lo que ya había anticipado todo el relato, que es un método, si ustedes recuerdan, lo venimos diciendo después de algunos, que está de acuerdo con el estilo bíblico de esto de los antecedentes de la acción divina se describen ampliamente, con mucha ponderación, pero después el cumplimiento se narra rápido y breve. Lo mismo había ocurrido en el capítulo 19 en relación con la destrucción de Sodoma y Gomorra, y lo mismo habíamos visto en el capítulo 21 en relación con el nacimiento de Isaac. Tenemos un comportamiento que se mantiene en los relatos del Génesis. Vamos a empezar ahora con el capítulo 25. Con esto termina este lindo capítulo 24. Capítulo 25. Vamos a leer primeramente los primeros 18 versículos, que es la primera unidad literaria. Abraham se casó con otra mujer llamada Keturá, y ésta le dio varios hijos: Sinram, Yoxán, Medán, Madián, Isbac y Suaj. Yoxán fue padre de Seba y de Dan. Los descendientes de Dan fueron los asuritas, los letusíes y los leumíes. Los hijos de Madián fueron Efá, Efer, Enoc, Abidá, Eldaa. Todos estos son hijos de Keturá. Abraham legó todos sus bienes a Isaac. También hizo regalos a los hijos de sus otras mujeres, pero mientras vivía los apartó de su hijo Isaac, enviándolos hacia el este a las regiones orientales. Abraham vivió 175 años, murió a una edad avanzada, feliz y cargado de años, y fue a reunirse con los suyos. Sus hijos, Isaac e Ismael, lo sepultaron en la caverna de Macpelá, en el campo de Efrón, hijo de Zohar, el hitita, que está frente a Mamre. Es el campo que Abraham había comprado a los descendientes de Het. Allí fueron enterrados él y su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y éste se estableció cerca del pozo de la Jai-Roi. Esta es la descendencia de Ismael, el hijo de que Agar, la sirviente egipcia de Sara, dio a Abraham, con los nombres de cada uno de sus hijos, según el orden de su nacimiento: Nebaiot, el primogénito de Ismael, luego Kedar, Abdeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis y Kedma. Estos son los hijos de Ismael, 12 jefes de otras tantas tribus, que dieron sus nombres al lugar donde habitaron y a sus respectivos campamentos. Ismael vivió 137 años. Al cabo de ellos murió y fue a reunirse con los suyos. Sus descendientes habitaron desde Javilá del sur, que está cerca de Egipto, hasta Asur, y cada uno de ellos realizó incursiones contra todos sus hermanos. Casi una postdata tenemos acá de los relatos de Abraham, que contiene 3 secciones. Lo podemos dividir en 3 partecitas, esto que representa una unidad literaria. Corresponden algunas al yavista y otras a la sacerdotal. La primera es la que va del versículo 1 al versículo 6. Es una genealogía yavista que enumera los descendientes del patriarca que no habían sido mencionados todavía hasta aquí. La segunda, que es la que va del 7 al 11, es
casi exclusivamente sacerdotal que narra la muerte del patriarca. Esto que venimos hablando, bueno, llegamos al punto de lo que veníamos anticipando en el capítulo 24. Y la tercera, que va del versículo 12 al versículo 18, también principalmente sacerdotal, concluye la historia de Ismael con una lista de sus descendientes, como para cerrar, como les decía recién, por eso hablaba de postdata, cerrar definitivamente el ciclo de Abraham. Con respecto a los primeros, a la primera partecita, esta la ya vista, los primeros 6 versículos, a ver, lo que sale primero a la vista es que es casi un informe sin importancia sobre los otros hijos de Abraham, que no hace más que resaltar el carácter profundamente teológico que dejó claro el yavista en los relatos de la concepción y el nacimiento de Isaac, que atraviesan varios capítulos del libro del Génesis. Capítulo 17, capítulo 18, capítulo 20, capítulo 21. ¿Me entienden? Entonces, digamos, sobre Isaac hay un montón. Y esto es una mención de versículos del resto de los hijos de Abraham. El redactor, por lo tanto, entonces no tiene ningún inconveniente en decir que Abraham tomó otra mujer. Además, incluso después de un pasaje como el del capítulo 18, versículo 11 al 15, donde quedaba re claro, acuérdense, que Abraham era un anciano, un tipo muy, muy grande, no tiene ningún problema. Los hijos de Ketuná, ¿quiénes son? Y son en mayor parte los pueblos árabes con los que tuvo relaciones, digamos, a veces más amistosas, a veces menos amistosas, de hecho Israel durante toda su historia. Entre los más conocidos que aparecen acá, bueno, los madianitas, que se interferirán constantemente con Israel, vuelven a aparecer en el libro del Génesis, varias veces se los cita en el libro del Éxodo, aparecen también mencionados en el libro de los Jueces. Otro que también aparece es el pueblo de Sheba, que vivía en la parte sudoeste de la península arábiga. Eran famosos por las caravanas de especias. Bueno, encontramos referencia de ellos en el primer libro de los Reyes, capítulo 10, en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 6. Y los dedanitas también, que ya habían aparecido unidos a los sabeos en el capítulo 10, ¿se acuerdan? En la genealogía del capítulo 10, todavía dentro de la parte de los 11 primeros capítulos del Génesis. Bueno, estos vivían en la parte norte de la península arábiga y también eran famosos por las caravanas. El libro de Isaías habla de ellos en el capítulo 21. De lo demás sabemos poco y nada. Por ejemplo, los descendientes de Dedán pueden haber sido tomados seguramente más tarde de otra lista. De hecho, no aparecen en la lista paralela que encontramos más adelante en el primer libro de las Crónicas, capítulo 1, versículo 32 al 33. Y además no sé si se fijaron que tienen formas plurales. Vieron que decía los descendientes, en el versículo 3, dice, los descendientes de Dedán fueron los asuritas, los letusíes y los leumíes. Evidentemente no concuerdan con el modo de nombrar a los hijos en las genealogías. También aparecen reunidos en Isaías 60, versículo 6, Efá, Madián y Seba, que aparecen también juntos. Digamos, en líneas generales, todas estas asociaciones históricas no afectan para nada a la transmisión de la promesa por medio de Isaac. Y esto la tradición yavista lo deja bien claro en el versículo 5, insistiendo claramente en que la herencia absolutamente va para el lado de Isaac, y en el hecho de que aclara en el versículo 6 que lo separa de Isaac. Los demás reciben como una señal, por decirlo así, del amor paterno, pero no pueden reclamar de ninguna manera la herencia. El relato de la muerte de Abraham, lo que va del 7 al 11, claramente sacerdotal, es la conclusión formal, como decíamos recién, del ciclo. Ya nos tiene acostumbrados la tradición sacerdotal con las precisiones cronológicas. Bueno, indica implícitamente que Abraham había vivido
100 años en Canaán, en su nueva vida con Dios, por decirlo de algún modo. En el capítulo 12, versículo 4, decía que tenía 75 años. Entonces, evidentemente, vivió 100 años. Estos años se caracterizaron por la bendición divina, la promesa de una gran descendencia. Por eso dice, murió feliz y cargado de años, porque llegó a vivir lo suficiente como para ver al menos el inicio de la realización de estas promesas. La mención en el versículo 8 de que fue a reunirse con los suyos es probablemente una referencia a la existencia del Sheol. En el Antiguo Testamento los que mueren van al Sheol, que era como un lugar de una vida disminuida. No, de ninguna manera se parece a nuestro concepto de infierno, ni ahí, era simplemente el lugar de los muertos. Y versículo 9 y 10, la referencia a la sepultura, obviamente está claramente de acuerdo con lo que se había narrado también en tradición sacerdotal en el capítulo 23, con la compra de la cueva de la Macpela con el campo donde había sido enterrada Sara. Solo es notable la mención de Ismael, que la expulsión ya había sido relatada en el capítulo 16 y en el capítulo 21. ¿Qué está haciendo Ismael acá? Evidentemente llama la atención, pero seguramente nombrar a Ismael acá justifica la descendencia que va a venir inmediatamente. Seguramente el sacerdotal tomó, voy a la última parte, versículo 12 al 18, la descendencia de Ismael, seguramente tomó, les decía, esta lista, ¿se acuerdan la palabra Toledot, generaciones? Bueno, de la misma fuente que ya viene utilizando la tradición sacerdotal desde el capítulo 5 del libro de el Génesis. Lo mismo que en el capítulo 22, cuando se hacía referencia a los descendientes de Nahor, se enumeran también 12 hijos, con lo cual da a entender que este tema del sistema de las 12 tribus no era exclusivo de Israel. Los ismaelitas aparecen en parte como nómades y en parte como sedentarios. Vieron que en el versículo 16 se da a entender la existencia de poblados por un lado y campamentos por el otro. Habitan en la región noroeste de la península arábiga. Esto sí está de acuerdo con las tradiciones justamente que decíamos recién, tanto del capítulo 16 como del capítulo 21. Nebayot puede identificarse con los posteriores nabateos de la región transjordánica. Kedar aparece asociado a Nebayot en Isaías 67 y Temá es conocido por Isaías 21:4, Jeremías 25:23 en relación con los pueblos del desierto, con pueblo del desierto. Estos 12 caudillos, la palabra que se usa en hebreo acá es Nesiim, que serían como jefes religioso-políticos del sistema de las tribus, finalmente cumplen la promesa que había consignado la tradición sacerdotal en el capítulo 17, versículo 20. ¿no? Sin embargo, también te escucharé en lo que respecta a Ismael, lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia muy numerosa. Será padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. El versículo 17 concluye el relato de Ismael y se asemeja por su forma con los versículos 7 y 8. No sabemos si la edad de Ismael, que aparece con un número exacto, tiene algún significado, lo desconocemos. El versículo 18, probablemente ya vista, establece los límites del territorio de los ismaelitas. La nota final, la segunda parte del versículo 18, es una referencia a lo que se había dicho en el capítulo 16, versículo 12, ¿no? Más que un hombre, será un asno salvaje, alzará su mano contra todos y todos la alzarán contra él y vivirá enfrentado a todos sus hermanos.